Capítulo 13. Apocalipsis 17 al 19. La caída de los aliados del dragón. Se han presentado a 5 enemigos de Cristo: el dragón, la bestia que sube del mar, la bestia que sube de la tierra o el falso profeta, la ramera Babilonia y las personas que tienen la marca de la bestia. Hemos visto lo que sucede a las personas que reciben esta marca, Capitán 15 y 16. En la visión actual el apóstol nos muestra por medio de imágenes simbólicas lo que sucede a Babilonia, a la bestia que sube del mar y al falso profeta. En Apocalipsis 20 se describirá la derrota del dragón. En general, se puede subdividir esta sección como sigue. El capítulo 17 describe la naturaleza, y cuenta la historia de la gran ramera, Babilonia. El capítulo 18 nos muestra el carácter inevitable, completo e irrevocable de la caída de Babilonia. El capítulo 19 nos introduce al regocijo en el cielo a causa de la completa derrota de Babilonia, y a causa de las bodas del Cordero. También presenta al autor de esta victoria, el jinete sentado sobre el caballo blanco, el cual triunfa sobre Babilonia, sobre la bestia y sobre el falso profeta, y ejecuta juicio final sobre todos sus enemigos. A el juicio de Babilonia, la mujer y la bestia, 17:1 al 6. Aparece a Juan uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas. El hecho de que aparezca uno de estos ángeles indica que la visión es una de calamidad para los malvados y de felicidad para la iglesia, véase Apocalipsis 21:9. Este ángel habla de una manera amigable a Juan y le dice: ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Así, en el espíritu, véase Apocalipsis 1:10, Juan es llevado al desierto donde ve una bestia escarlata. Es la bestia que sube del mar, la cual simboliza al mundo como el centro de persecución. Este espíritu de persecución se manifiesta por medio de los gobiernos y pueblos de este mundo, especialmente por medio de los grandes imperios mundiales que en la historia siguen el uno al otro. Juan ve esta bestia en el desierto, porque había huido hacia allá la mujer radiante de Apocalipsis 12, la cual representa a la iglesia. La bestia no está sola. Una mujer está sentada sobre ella. No debemos confundir esta mujer de Apocalipsis 17 con la mujer radiante de Apocalipsis 12. Las dos son enemigas. La mujer de Apocalipsis 17, la que está sentada sobre la bestia, es la gran ramera. Está vestida suntuosamente y ataviada con exceso. Está adornada con oro. Está vestida de púrpura y escarlata, porque está sentada como reina. Sus adornos son piedras preciosas y perlas. Los reyes de la tierra son sus amantes. Las gentes mundanas se embriagan con el vino de su fornicación. En su mano tiene un cáliz lleno de abominaciones, las cosas impuras relacionadas con su fornicación. En su frente, posiblemente en una cinta atada a su frente, está escrito un nombre: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. No solo sus amantes, sino también ella misma, todos están embriagados, a saber, con la sangre de los mártires de Jesús. Juan se maravilla grandemente. No entiende el significado de esta imagen y, por lo tanto, el ángel se lo explica. Esta ramera es evidentemente Babilonia, 17:5 y 18, 19:2 y 3. La cuestión es la siguiente: ¿qué representa Babilonia? Para poder interpretar correctamente el significado simbólico de esta figura, tenemos que tener en cuenta primero que Babilonia se llama la gran ramera. En otras palabras, el símbolo indica lo que atrae, tienta, seduce y distrae a las gentes, separándolas así de Dios. En segundo lugar, tenemos que recordar que esta ramera es una ciudad mundana, a saber, Babilonia. Nos hace pensar en la antigua Babilonia, loca de placer, arrogante y presuntuosa. La descripción de esta Babilonia simbólica de Apocalipsis 17 al 19 nos hace recordar también a Tiro, aquel centro pagano de maldad y seducción. Observe la semejanza notable entre Apocalipsis 17 al 19 y Ezequiel 27 y 28. Además, cuando estudiamos el catálogo de las mercaderías que se encontraban en Babilonia, Apocalipsis 18:11 al 16, es muy evidente que el símbolo se refiere a una gran metrópoli industrial y comercial. Por tanto, Babilonia tiene que significar el mundo como centro de industria, comercio, arte, cultura, etc. Por medio de todas estas cosas, Babilonia procura atraer y seducir al creyente, es decir, distraerle de Dios. Simboliza la concentración del lujo, del vicio y del encanto de este mundo. Es el mundo visto como la personificación de los deseos de la carne, y los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, 1 Juan 2:16. En tercer lugar, Babilonia vista así es la Babilonia pasada, presente y futura. Su forma cambia, su esencia permanece la misma. Recordemos que la ramera, Babilonia, está muy estrechamente asociada con la bestia. En realidad la relación es tan estrecha que se dice que ella está sentada sobre la bestia, 17:3.
La bestia es todo el movimiento perseguidor anticristiano a lo largo de toda la historia, personificado en sucesivos imperios mundiales. Es obvio que la bestia es del pasado, presente y futuro, véase Apocalipsis 17:8 al 10. Por tanto, concluimos que la ramera también representa el mundo como el centro de seducción anticristiana en cualquier momento de la historia. Que la ramera Babilonia existía en cierta forma o personificación en los días de Juan se deduce de lo que dice Apocalipsis 17:9, las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Aquí se refiere claramente a Roma. La ciudad imperial atraía con sus placeres a los reyes de las naciones, a los gobernantes de cada esfera de la vida, arte, industria, comercio, etc. Véase Apocalipsis 17:2. El apóstol ve la Roma de su propio tiempo llena de vanidad, de lujo y de placer. Era una ciudad loca por los placeres. Hasta los santos eran despedazados en sus circos para la diversión y pasatiempo del público. La ramera estaba embriagada de la sangre de los santos, 17:6. En Apocalipsis 18:4, cuando se da la admonición, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, esta orden fue destinada no solamente para las personas que estarán viviendo cerca del fin de la historia del mundo, sino también para los creyentes que vivían en los días y tiempos de Juan, y, en realidad, para los creyentes de todos los tiempos. Por lo tanto, Babilonia es el mundo como centro de seducción en cualquier momento de la historia, particularmente a lo largo de toda la dispensación actual. La ramera, Babilonia, es siempre aquella que se opone a la esposa, la Nueva Jerusalén, Apocalipsis 21:9 al 27. Ambos símbolos son introducidos por uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas. Pero son contrarios. En consecuencia, la caída de Babilonia se refiere no solamente a la destrucción final del mundo, visto como el centro de cultura y seducción anticristiana, en el momento de la segunda venida de Cristo, sino también a la demolición de cada concentración anterior de tentación mundana. La ruina de Babilonia sucede repetidas veces a través de toda la historia, pero especialmente en el gran día del juicio final. La caída de la última gran Babilonia, Babilonia en su forma final, coincide con la venida de nuestro Señor para el juicio. Ahora, según la figura usada aquí, la ramera tiene en su mano un cáliz de oro. Un cáliz de oro incita a la bebida, porque uno espera de un vaso tan precioso la bebida más preciosa. Sin embargo, el cáliz no contiene nada sino abominaciones, las cosas impuras relacionadas con la fornicación de la mujer. Sea lo que fuere la cosa usada por el mundo con el fin de distraer a los creyentes de su Dios, esta cosa está en este cáliz, las revistas pornográficas, los deportes en los cuales uno se obsesiona tan intensa y plenamente, el lujo, la fama y el poder mundano, las concupiscencias de la carne, etc. Haga cada uno su propia lista. La lista incluye cosas que son malas en sí, así como cosas que llegan a ser malas porque no se las considera como medios, sino como un fin en sí mismo, es decir, arte por amor al arte, etc. El ángel le revela a Juan el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, 17:7 al 18. Observe la asociación estrecha entre la bestia, el imperio del mundo, y la mujer, la seducción. Esta asociación es real en un sentido doble. En primer lugar, las gentes mundanas toman el vino de la fornicación de la mujer y se entregan a sus placeres. En segundo lugar, el mundo como el centro de persecución, y el mundo como el centro de lujo, cultura anticristiana y placer, trabajan siempre en estrecha cooperación al oponerse a la Iglesia. El profeta Balaam estaba enterado de esto. Por tanto, aconsejó a Balac que hiciese uso del astuto arte del engaño con el fin de engañar y destruir a Israel. Números 31:16, Judas 11, Apocalipsis 2:14. En los días de Juan, Roma no solamente perseguía a la Iglesia por medio de la espada, sino que también procuraba seducir a los creyentes por medio de las tentaciones de la gran ciudad. Lo mismo sucede también hoy día. Los gobiernos anticristianos no destruyen todos los edificios de la Iglesia, cambian algunos de ellos en lugares de diversión mundana. Así, durante su larga historia la bestia y la mujer siempre están asociadas. Siempre, hasta que la bestia se vuelva contra la mujer, véanse 17:16 al 18. La historia de la bestia, 17:7 al 18. En el versículo 8 el ángel relata la historia de la bestia, la cual era, y no es, y está para subir del abismo. Primero, la bestia era, se mostraba, por ejemplo, en la forma de la Babilonia antigua, el reino del poderoso Nimrod, en la tierra de Sinar, hagámonos un nombre, Génesis 10:8 al 11, 11:4, o en la forma de Asiria con su orgullosa capital, Nínive, o, una vez más, el espíritu de arrogancia y opresión mundana que se manifestaba en la Babilonia nueva, piense en Nabucodonosor y la cautividad de los judíos, o en el reino de los medos y los persas, y muy definitivamente en el imperio greco-macedonio del cual apareció aquel gran precursor del anticristo final.
Antíoco Epífanes de Siria, 175 al 164 a.C. Y no es. Todos estos imperios en los que había sido personificada la bestia perecieron. La bestia ya no existe en la forma de la Babilonia antigua, de Asiria, de la Babilonia nueva, de Medo-Persia y de Greco-Macedonia. Sin embargo, y esto produce asombro y admiración en los hombres cuyos nombres no han estado escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, parece que esta bestia tiene poder de levantar de nuevo la cabeza después de cada derrota. Las personas mundanas se maravillan al ver la bestia, que era y no es, y será. No entienden que bajo cada forma y en cada personificación, la bestia va a la perdición. Esta declaración, como nos indica la comparación entre los versículos 8 y 11, es verdad especialmente respecto a la manifestación final del poder del anticristo inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo. Ese imperio anticristiano también irá a la perdición. Así, una y otra vez la bestia aparece en una personificación nueva. Las formas cambian, pero la esencia permanece durante esta dispensación entera, sí, por toda la historia del mundo hasta el día del juicio. Y ahora el ángel está por interpretar el significado de las 7 cabezas y los 10 cuernos de la bestia. Considerado superficialmente, su significado no es claro. Por tanto, es necesario usar la sabiduría para interpretarlos, véase 13:18. Las 7 cabezas tienen un doble significado simbólico. Indican al mismo tiempo la personificación actual de la bestia, y también todas sus personificaciones durante el transcurso de la historia. En primer lugar, estas 7 cabezas simbolizan 7 montes, las 7 colinas de Roma considerada como ciudad y capital del Imperio Romano. Es la gran ciudad que gobierna sobre los reyes, los poderosos de la tierra. En los días de Juan esta era el centro de persecución anticristiana. Pero también era el centro de seducción, tentación e incitación anticristianas. La mujer, la ramera, se sienta sobre estas 7 colinas. En segundo lugar, estas 7 cabezas simbolizan también a 7 reyes, es decir, 7 reinos. Como ya hemos indicado, el libro de Daniel prueba claramente que estas 7 cabezas no simbolizan a 7 reyes o emperadores individuales, sino 7 imperios mundiales anticristianos. 5 de ellos cayeron, a saber, la antigua Babilonia, Asiria, la nueva Babilonia, Medo-Persia y Greco-Macedonia. Uno es, a saber, Roma. El séptimo aún no ha venido, pero cuando venga será necesario que dure breve tiempo. El énfasis se halla en la palabra durar. Es esta séptima cabeza el título colectivo de todos los gobiernos anticristianos entre la caída de Roma y el imperio final del anticristo, que oprimirá a la Iglesia en los días precedentes a la segunda venida de Cristo. Según el lenguaje de Apocalipsis, esta época evangélica entera es solamente un breve tiempo. Apocalipsis 11:2 y 3, 12:6 y 14, 13:5. La bestia que era y no es el octavo, y último dominio más terrible del anticristo que aparecerá hacia el final de la historia, 2 Tesalonicenses 2:3 al 17. ¿Será que la cláusula y es de entre los 7 indica, en cierto sentido, que uno de los imperios anticristianos anteriores será restablecido? Y si es así, ¿cuál de ellos? Sea como fuere, va a la perdición, véase Apocalipsis 19:20. Los 10 reyes constituyen en realidad a todos los poderosos de esta tierra, en todas las esferas de la vida, arte, educación, comercio, industria y gobierno, en la medida en que sirvan a la autoridad central. Su propósito es el engrandecimiento personal en oposición a Cristo. Para lograr esta meta, están dispuestos a ofrecer su poder y autoridad a la bestia. Reciben poder por una hora como reyes junto con la bestia. Todo gobernante del mundo tiene sus satélites. Por lo general, duran solamente por una hora. Todos estos reyes simbolizados por los cuernos tienen un solo propósito, a saber, el de ayudar a la bestia en su conflicto contra Cristo y su Iglesia. El versículo 14 muestra claramente que este es su propósito unánime. Este versículo, como ya hemos indicado en el capítulo 1 de este comentario, indica el tema del libro entero: pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. A lo largo de toda la historia, especialmente durante toda esta dispensación, el Cordero vence continuamente y vencerá toda forma de dominio anticristiano. Todo reino del anticristo perece. Esto se manifestará especialmente cuando el Cordero quebrante el poder del último gran anticristo al final de la historia del mundo. Véase Apocalipsis 11:11 al 19, 16:14 al 21, 19:11 al 21, 2 Tesalonicenses 2:8. Puede parecer por algún tiempo que las fuerzas anticristianas hayan ganado el dominio, Apocalipsis 11:7, 13:7, pero cuando parece que el anticristo ha salido completamente victorioso, su absoluta caída es inminente. Así, Cristo se revela siempre como el Rey de Reyes y el Señor de Señores, Deuteronomio 10:17.
Y los creyentes vencen juntamente con Cristo. Han sido llamados por la irresistible gracia de Dios, 1 Pedro 2:9, Romanos 8:30. Este llamamiento interior prueba el hecho de que desde la eternidad han sido escogidos para salvación y victoria, Efesios 1:4. Además, su propia fidelidad o lealtad a Cristo ofrece evidencia adicional de que son, de veras, hijos de Dios, véase Apocalipsis 1:5, 2:10, etc. Respecto a Apocalipsis 17:15, compárese con 13:1. Evidentemente, Juan había visto en el desierto un lago o una laguna. En este lago había visto a la bestia y, sentada sobre esta, a la mujer. Las aguas de este lago simbolizan las naciones embravecidas, los pueblos, etc., de este mundo, los cuales están continuamente combatiendo y persiguiendo a la iglesia, véase Jeremías 51:13. Parece por algún tiempo que todo va bien, el mundo en general y especialmente los poderosos del mundo cometen fornicación con la gran ramera. Toman de su cáliz de oro, y se embriagan con el vino de su fornicación. Llevan a la mujer, se entregan enteramente a sus tentaciones, a sus seducciones y a su cultura anticristiana. Son aficionados al lujo del mundo. A ellos los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida les agradan inmensamente. Pero, al final, 17:15 y 16, estas mismas gentes que forman el mundo anticristiano se vuelven contra la ramera. La gente del mundo, incluso también los poderosos de esta tierra, los 10 cuernos, al final aborrecen a la ramera, la abandonan, le quitan sus vestidos extravagantemente suntuosos y sus adornos costosos, devoran su carne y la queman completamente con fuego. El significado de esto es el siguiente: llega el tiempo cuando esta misma gente del mundo que, juntamente con sus gobiernos anticristianos, forma la bestia y que estaba infatuada con la ramera, es decir, con la seducción de este mundo, sus placeres y tentaciones, su cultura y lujo, descubre su propia insensatez, pero será demasiado tarde. Así, por ejemplo, Judas Iscariote, que tomó del cáliz de oro, Mamón era su dios, y que contempló por algún tiempo las 30 piezas de plata tan encantadoras, experimentó finalmente un cambio y arrojó las monedas delante de los sacerdotes y los ancianos. Después se ahorcó, Mateo 27:3-5, Hechos 1:18. Los placeres que proporciona el pecado desilusionan al final. Las jóvenes tontas pueden admirar al profeta encubierto, pero cuando se quita el velo y ellas ven su rostro tan horrible, se llenan de desesperación. Dios mismo endurece al final el corazón de aquellos que se han endurecido contra sus repetidas admoniciones. 17:17. Apocalipsis 17:16 y 17 sirve como una lección para cada día. Revela el rumbo de las personas mundanas. Primero, se sienten infatuadas con los placeres y tesoros del mundo y se endurecen contra Dios, luego son endurecidas, y finalmente, cuando es demasiado tarde, experimentan un cambio. Son castigadas por los resultados de su propia insensatez. Cuando el mundo nos ofrece sus tesoros, debemos seguir el ejemplo de Jesús, Mateo 4:8-10. Asegúrese de leer este pasaje y téngalo muy en cuenta. La caída de Babilonia, 18:1-24. Y ahora Juan ve a otro ángel descender del cielo. Este ángel tiene gran autoridad y su fulgor alumbra la tierra. Clama en voz alta: ha caído la gran Babilonia. Véase Isaías 21:9, Jeremías 52 y 51:8. Y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Tan cierta es la caída de Babilonia que se anuncia aquí como si ya hubiese sucedido. Que esto sea una advertencia para todos. La desolación total de Babilonia se describe muy gráficamente cuando se dice que aun los espíritus inmundos, y las aves inmundas y aborrecibles la consideran una prisión. Véase Isaías 13:20-22, Jeremías 50:39 y 45, 51:37 y 42, Sofonías 2:14. Se da en Apocalipsis 18:3 la razón o justificación de la caída de Babilonia. Las naciones y los reyes y los mercaderes llegaron a sentirse infatuados con los placeres y los tesoros de Babilonia. Estos mercaderes representan a todos los que han puesto toda su obsesión en las mercancías del mundo. Una voz del cielo se dirige a los creyentes: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. La admonición de salir de Babilonia es hecha al pueblo de Dios a lo largo de todas las épocas. Véase Isaías 48:20 y 52:11, Jeremías 58 y 41-44, Zacarías 2:7.
Por este hecho entendemos también que Babilonia no es solamente la ciudad del tiempo postrero, sino el mundo como centro de seducción en cualquier época. Salir de Babilonia significa no participar de sus pecados, y no ser engañado por sus tentaciones y seducciones. Los que ponen toda su obsesión en el mundo recibirán también de sus plagas. Puede parecer como si Dios hubiera olvidado los pecados de Babilonia, pero no los ha olvidado. El día que Babilonia caiga, será evidente que Dios los habrá recordado. En ese tiempo Babilonia recibirá el doble según sus obras. Esto no quiere decir que recibirá 2 veces más castigo del que merece, sino precisamente la cantidad de castigo que ha ganado. El castigo es el doble, la contraparte del pecado. El tormento y llanto, 18:7, son el equivalente exacto de su orgullo y arrogancia. Las balanzas se equilibran exactamente. En su propia glorificación, su presunción y su jactancia ha dicho en su corazón, lo que es aún peor que decirlo a otros: yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Véase Isaías 14:13 y 14, 47:8, Jeremías 50:29. Por lo cual, en un día será arruinada por la muerte, el llanto y el hambre, porque es fuerte el Señor Dios, a quien ella ha resistido. En la sección que sigue, 18:9 al 20, se presenta una lamentación triple, a saber, por parte de los reyes, los mercaderes y los marineros, la cual es seguida por los regocijos del cielo. Primero, los reyes u hombres poderosos, gente de influencia en la tierra, se lamentan. Han fornicado con esta ramera, Babilonia. En otras palabras, se han rendido a sus tentaciones y han gozado de sus deleites. Cuando vean el humo del gran incendio de Babilonia desde lejos, por el temor de su tormento dirán: ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Luego, los mercaderes, todos aquellos que han puesto su obsesión en las mercaderías y los deleites del mundo, lloran y se lamentan porque de repente sus posesiones han quedado sin valor alguno. Véase Lucas 12:16 al 21. Repentinamente todo lo que les proporcionaba gozo es destruido. Se ven impotentes para salvarlo. Contemplan de lejos. Babilonia, el mundo loco de placer, la seductora, perece completamente desamparada. Note la lista de los cargamentos que habían sido el deleite de Babilonia. Primero, había cargamentos de oro, de plata, de piedras preciosas y de perlas. Véase la descripción de la ropa suntuosa, y de los adornos de la gran ramera, Apocalipsis 17:4. Ninguna de estas cosas tiene valor duradero. Todas perecen. La moda, la apariencia exterior y el glamour, de este mundo se pasa. 1 Corintios 7:31. Después, en estrecha conexión con lo anterior, se mencionan varias clases de vestidos costosos: lino fino, escarlata, seda y grana. De nuevo, compárese Apocalipsis 17:4, y también Lucas 16:19. Luego, varias clases de materiales que acostumbraban usar en la construcción de artículos de lujo: madera olorosa, usada para incrustaciones y para incienso, vasos de marfil y otros utensilios hechos de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol. Además, especias y ungüentos, canela, cardamomo, hierba aromática, perfume e incienso. Se hace hincapié en el lujo. Luego, se mencionan las mejores clases de alimentos y bebidas: vino, aceite, flor de harina y trigo. Aquí encontramos el aceite y el vino de los ricos malvados, y la mejor harina también. Pero esto no permanece tampoco. Perece. Después, se menciona el ganado, animales comerciales, tales como vacas y ovejas. Los últimos artículos son caballos, carros y cuerpos, aun las almas de los hombres. Estas personas perversas trafican con los cuerpos y almas de los esclavos como si fuesen meramente artículos de venta. Hacen cualquier cosa y todas las cosas con el fin de enriquecerse. La descripción dada por el apóstol se basa enteramente en las condiciones que prevalecían a su alrededor en el tiempo preciso cuando veía y escribía estas visiones. Sin embargo, en esencia la imagen de Babilonia que recibe y reproduce es válida para cualquier época. Observe que a esta lista de cargamentos que pertenecen a Babilonia y que perecen, todos los departamentos de la existencia les dan su contribución: el reino mineral, oro, plata, etc., el reino vegetal, lino fino, seda, etc., el reino animal, marfil, ganado, ovejas, etc., y aun el reino humano, los cuerpos y almas de los hombres. Por tanto, cuando Babilonia perece, el caos económico es completo, se arruina el mundo del incrédulo, aquello en lo cual ha puesto su esperanza y edificado su confianza. Esto es verdad respecto a la caída de todas las Babilonias, sea la Babilonia literal o Nínive o Roma. Es verdad especialmente respecto al reino final del Anticristo al cierre de la historia. Así, la ramera Babilonia ve huir de ella el colmo de la concupiscencia de su vida, sus cosas exquisitas y suntuosas perecen, de modo que los hombres no pueden hallar en ella nada que sea atractivo.
Al final resulta que la ramera es un engaño grande y amargo, véase Apocalipsis 17:16. Completamente impotente se encuentra Babilonia, los mercaderes están lejos de ella, y lamentan cuando hacen una comparación entre la condición actual de la ramera y su esplendor anterior, lino fino, púrpura, escarlata, oro, piedras preciosas y perlas. En una sola hora han sido destruidas todas estas abundantes riquezas. La tercera lamentación procede de la boca, y del corazón de gente dedicada a la navegación marítima. Se mencionan 4 clases: los pilotos, los pasajeros resueltos a negociar, los marineros y cuantos se ganan la vida en el mar, a saber, los exportadores, los importadores, los pescadores, los que se zambullen en busca de perlas, etc. Todos estos ven desde lejos el humo del incendio de Babilonia. Recuerdan su grandeza y esplendor pasados. Casi no pueden creer lo que sus ojos ven, la ruina y la caída completa de todas sus esperanzas y deseos. Echan polvo sobre sus cabezas en señal de aflicción, Ezequiel 27:30, y dicen, ay, ay, de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Puesto que los malos basan toda su esperanza en las riquezas y placeres de esta vida, cuando la moda de este mundo perece, ellos perecen juntamente con ella. Desaparece el todo de su vida. Pero los santos, los apóstoles y los profetas de Dios son llamados a regocijarse desde su habitación celestial, porque la caída de Babilonia es la retribución justa de Dios sobre el mundo porque perseguía a la Iglesia. El último párrafo de este capítulo indica el carácter completo, irrevocable e irreparable de la caída de Babilonia. El símbolo usado es muy llamativo, véase Jeremías 51, 63 y 64. Un ángel aparece. Observe que es un ángel fuerte. Lo que va a hacer requiere fuerza. Sin ayuda alguna alza una gran piedra de molino. No es una piedra de molino ordinaria que trabaja a mano, sino una gran piedra de molino, es decir, de un molino que gira por medio de un animal. ¿Qué hace el ángel con esta gran piedra de molino? ¿La deja caer sobre la tierra? No, la echa en el mar para que la piedra desaparezca completamente. ¿Sencillamente la deja caer? No, la alza y la arroja en el mar para que sea sepultada en lo profundo del océano. Igualmente precisa y completa será la caída de Babilonia. Nunca jamás será recobrada la gran piedra de molino. Así, este mundo inicuo, como centro de seducción, perecerá para siempre. Note el hecho de que la frase negativa no diagonal nunca más se encuentra 6 veces en los versículos 21 al 23. Observe también el clímax en el orden de estas 6 frases: nunca más será hallada Babilonia. La ciudad como tal ya no existe. Esta es una declaración general, no tan vívida como las que siguen. Después leemos, y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y trompeteros no se oirán más en ti. Toda música ha desaparecido, véase Jeremías 25:10. ¿Qué es el mundo sin música? Sin embargo, es posible vivir sin ella. En realidad, parece que algunas personas prefieren vivir sin ella. Lo que sigue hace las condiciones más serias. Y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti. Trate de imaginar lo que sería la vida en cualquier ciudad grande sin ningún artífice. Pero en lo que sigue a continuación parece que se quita todo lo que sustenta la vida. Ni ruido de molino se oirá más en ti, véase Jeremías 25:10. La figura está acercándose a su clímax terrible. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, véase Jeremías 25:10. Reinan densas tinieblas, tan densas que pueden palparse, tinieblas que simbolizan la efusión final, y completa de la ira de Dios sobre este mundo malo, seductor y amante del placer. Y aquella condición continúa por toda la eternidad. Y ahora la última pincelada. Todo lo que imparte unidad, toda relación de amor, ha desaparecido completamente y para siempre. Ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, véase Jeremías 25:10. ¿Y cuál es la razón de esta terrible sentencia? Los mercaderes de Babilonia eran los poderosos de la tierra, véase Apocalipsis 6:15. Se olvidaron completamente de Dios. Los mercaderes tenían una sola ambición, ser grandes, tener poder y autoridad a semejanza de Dios. A todo esto se añade, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, véase Isaías 47:9 al 15. El oro y el encanto de este mundo engañaron a los malos. La bestia que subió de la tierra, que también se llama el falso profeta, había tenido buen éxito en su esfuerzo de seducir a las gentes. Además, la ramera las había hecho alejarse cada vez más y más de Dios. Finalmente fue hallada en Babilonia la sangre de todos los profetas de Dios, de los santos y aun de todos los mártires cristianos. Babilonia los había matado a todos ellos.
Aquí tenemos otra razón por la que pensamos en el término Babilonia como mostrando el mundo como una realidad pasada, presente y futura, y no simplemente como una ciudad que existirá en los últimos tiempos. Sin embargo, el punto principal que debemos observar es que este mundo arrogante y sediento de placer, con todas sus riquezas y placeres seductores, con toda su filosofía y cultura anticristiana, con sus multitudes que han abandonado a Dios, y vivido conforme a las concupiscencias de la carne y los deseos de la mente, perecerá. Los malos sufren desesperación eterna. Esta sentencia no estará completa hasta el día del juicio final. Ve regocijo en el cielo. Las bodas del Cordero, 19:1 al 10. Ahora escuchamos las aleluyas del cielo cuando Cristo viene en gloria para tomar para sí a su esposa, la Iglesia, 19:7. El cielo celebra la victoria de Dios sobre la ramera, Babilonia. Juan oye primero el fuerte sonido de una gran compañía. Las huestes de los ángeles atribuyen a Dios la salvación, la gloria y el poder. Declaran que, al juzgar a la gran ramera, Dios ha perfeccionado la salvación de su pueblo. Así, la gloria de sus atributos se ha manifestado, y se ha revelado su poder. Es Dios y tan solo Él quien ha obrado la salvación, véase Apocalipsis 12:10. Además, al llevar a cabo la caída de Babilonia, se ha manifestado la justicia del Señor, véase Apocalipsis 15:3, porque esta ramera había corrompido toda la tierra con su fornicación, véase Apocalipsis 14:8, Jeremías 51:7. Su principal deleite había sido el de exaltarse a sí misma y seducir a las gentes, llevándolas cada vez más lejos de Dios. Además, había logrado la muerte de los santos, Apocalipsis 17:6, 18:24. Ahora, Dios se ha vengado, Apocalipsis 8:5, Jeremías 50:13. Los ángeles se regocijan grandemente en la salvación del pueblo de Dios. Su corazón se llena de gozo cuando consideran que se ha apagado para siempre toda oposición. Por lo tanto, manifiestan de nuevo este gozo diciendo, Aleluya. Parece que su corazón está lleno de éxtasis hasta el punto de quebrantarse, y en su alegría dicen, Gloria al Señor. Este es el significado de Aleluya, que se encuentra solamente aquí en el Nuevo Testamento. El humo de Babilonia sube para siempre, Apocalipsis 14:11, 18:8 y 9 y 18 y 21 al 24, Isaías 13:20 al 22, Mateo 25:46. Nunca más se levantará para molestar a la iglesia. Luego, los 24 ancianos, que simbolizan a la iglesia entera, y también los 4 querubines, que representan a todos los querubines, alaban a Dios, Apocalipsis 4:2 al 6, 5:14, 7:15. Están agradecidos de tal manera que no pueden decir sino 2 palabras, Amén. Aleluya. Expresan su adoración a Dios que está sentado sobre el trono, es decir, sumamente exaltado, glorioso y soberano. Después, Juan oye una sola voz, ¿es uno de los querubines o uno de los otros ángeles? Saliendo de la región del trono y diciendo, Alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. El ángel más humilde y el santo más exaltado, todos son convocados para glorificar a Dios, el autor de la salvación, porque todos le sirven en señal de reverencia. Juan oye ahora la voz de todas las huestes del cielo, tanto de los ángeles como de los hombres, como el sonido de muchas aguas y de grandes truenos, porque estas aleluyas son espontáneas y majestuosas, y salen de innumerables labios. 14:2. Estas voces proclaman al unísono que el Señor Dios Todopoderoso se ha revelado ahora en la perfecta majestad de su gloria y poder reales. 19:6. Se exhortan los unos a los otros a regocijarse y alegrarse grandemente y, sobre todo, a atribuir a Dios toda la gloria. Apocalipsis 1:6, 14:7. La razón de este estallido de júbilo se da en las siguientes palabras, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Para poder entender el significado de este pasaje sublime, tenemos que considerar brevemente las costumbres matrimoniales de los hebreos. Distinguimos los siguientes elementos en un matrimonio judaico. Primero, los esponsales. Para los judíos, los esponsales o promesa de matrimonio significan algo mucho más obligatorio que el compromiso de novios entre nosotros. Las obligaciones del matrimonio son aceptadas en presencia de los testigos, y la bendición de Dios es pronunciada sobre la unión. Desde este día el novio y la novia están legalmente casados, 2 Corintios 11:2. Luego viene el intervalo entre los esponsales y las bodas. Durante este intervalo el esposo paga al padre de la novia la dote si no lo ha hecho antes, Génesis 34:12. A veces se paga la dote en la forma de un servicio prestado, Génesis 29:20. Después, la procesión, al final del intervalo. La esposa se prepara y se atavía.
El esposo, en su mejor traje y acompañado de sus amigos que cantan y llevan antorchas, prosigue al hogar de la novia. Recibe a la esposa y se la lleva, acompañados de nuevo de una procesión, a su propio hogar o al hogar de sus padres, Mateo 9:15, véase también Mateo 25:1 al 13. En caso de que el esposo tuviera que venir de lejos, se preparaban a veces las bodas en el hogar de la esposa, y, por último, se llevan a cabo las bodas, que incluyen la cena de bodas. Las acostumbradas festividades duraban 7 o más días. Las Escrituras comparan repetidas veces la relación de amor entre el esposo y su esposa con la que existe entre el Señor y su pueblo, o entre Cristo y su iglesia, Isaías 51, 54:1 al 17, 62:5, Jeremías 2:32, Oseas 2:2, Mateo 9:15, Juan 3:29, 2 Corintios 11:2, Efesios 5:32, Apocalipsis 21:9. Realmente, la relación de amor entre el esposo y su esposa es un símbolo, un débil reflejo de la gloria, y la hermosura de esta misma relación entre Cristo y su iglesia. Ahora, la iglesia se ha desposado con Cristo. Además, Cristo ha pagado la dote por ella, ha comprado a su esposa, la iglesia, desde el cielo vino y la buscó para ser su santa esposa, con su propia sangre la compró, y murió para que ella tuviese vida. Ha venido el intervalo de separación. Se trata de toda la dispensación actual entre la ascensión de Cristo al cielo y la segunda venida. Durante este periodo la esposa tiene que prepararse. Se viste de lino fino, limpio y brillante. El lino fino simboliza sus hechos justos, es decir, su carácter santificado, 7:13. Sus hechos han sido lavados por la sangre de Cristo. Recuerde, sin embargo, que esta justicia se le ha concedido por la soberana gracia de Dios. Al final de esta dispensación el esposo, acompañado de los ángeles de gloria, Mateo 25:31, viene para recibir a su esposa, la iglesia. Ahora empiezan las bodas. Nuestro pasaje se refiere a aquel momento de gran gloria en las siguientes palabras: han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Continúan las bodas no solamente durante 1 o 2 semanas, sino por toda la eternidad. Estas bodas son el clímax de aquel procedimiento entero por medio del cual el esposo, Cristo, viene a su esposa, la iglesia. Es el objeto y propósito de esta siempre creciente intimidad, unión, compañerismo y comunión entre el Redentor y los redimidos. En Cristo, la esposa fue escogida desde la eternidad. Durante toda la dispensación del Antiguo Testamento las bodas fueron anunciadas. Luego, el Hijo de Dios asumió nuestra carne y sangre, los esponsales tomaron lugar. El precio, la dote, fue pagado en el Calvario. Y ahora, después de un intervalo, que a los ojos de Dios es solamente un breve tiempo, vuelve el esposo y han llegado las bodas del Cordero. La iglesia en la tierra, y asimismo la iglesia en el cielo, anhelan este momento. Entonces, estaremos todos con Él por siempre jamás. Será un santo, bendito y eterno compañerismo, la plena realización de todas las promesas del Evangelio. Aún durante esta dispensación actual, este intervalo de separación, los que son efectivamente llamados, no los que son simplemente convidados a la cena del Cordero, son considerados bienaventurados, 19:9. Aún antes del comienzo de la cena misma, los llamados son bienaventurados, y estas son palabras verdaderas de Dios. Lleno de éxtasis, el apóstol se postra a los pies de aquel que habla con el fin de adorarle. ¿Se equivocó Juan al identificar al que hablaba por el Señor Jesucristo? Sea como fuere, el que hablaba, probablemente uno de los querubines u otro ángel, impide el intento de adoración, y dice: adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía, el espíritu y el contenido interior de toda verdadera profecía, es decir, de la Biblia entera, es el testimonio de Jesús, el testimonio que Él nos reveló. Esta revelación que nos dio no nos permite adorar a nadie sino solo a Dios, Mateo 4:10. Enterados con respecto a la caída de la ramera Babilonia, consideremos ahora a la bestia y al falso profeta. ¿Qué les sucede? Dejando las aleluyas del cielo durante y después del día del juicio, volvemos a los momentos anteriores al juicio final. El vencedor glorioso, 19:11 al 21. Juan ve el cielo abierto, no tan solo una puerta abierta en el cielo, Apocalipsis 4:1. Sobre un caballo blanco, lo mismo que en Apocalipsis 6:2, está sentado Cristo. Su nombre es fiel y verdadero. Este es nuestro Señor al momento de su segunda venida, para juicio, para juzgar y pelear. Está a punto de juzgar con justicia, porque sus ojos penetrantes son una llama de fuego, 1:14. En su cabeza el apóstol ve muchas diademas reales, porque Él es Rey sobre todo. Son diademas reales ahora y no la corona de victoria, véase Apocalipsis 6:2. Ninguno conoce su nombre sino Él mismo. ¿Expresa este nombre el carácter interior de su relación con el Padre?
Considerando que ha llegado para el juicio, está vestido de una ropa teñida en sangre, no la sangre de la cruz sino, simbólicamente, por supuesto, la sangre de sus enemigos, Isaías 63 1 al 6, Apocalipsis 14 20. Se le llama el Logos, o el Verbo, de Dios, Juan 1 1. Nadie sino él entiende el pleno significado de este nombre. Todo lo que podemos decir es que se llama el Verbo de Dios porque en él Dios se expresa y se revela completamente, Juan 1 18, 10 30. En su segunda venida, vendrá acompañado de los ejércitos del cielo, es decir, los santos ángeles, Mateo 25:31. Son santos ángeles y, por tanto, están vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. De su boca sale una espada aguda, Apocalipsis 1:16, 2:12 y 16. Esta espada no es la dulce historia del Evangelio. Es símbolo de destrucción, como indica claramente el contexto entero. Viene para herir las naciones y regirlas con vara de hierro, Apocalipsis 2:27, 12:5. Pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Viene para llevar a cabo la sentencia del Dios Todopoderoso, Mateo 25:31 al 46, Juan 5:22, Hechos 17:31. Por medio de la destrucción de la bestia y sus aliados, Él se revela completamente ahora como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Tan cierta es esta victoria de Cristo sobre la bestia, y el falso profeta y sobre todos aquellos que les adoran, que un ángel que estaba en el sol clamó a todas las aves para que viniesen, y se congregasen a la gran cena de Dios, y para que comiesen las carnes de reyes, de capitanes, de fuertes, de caballos y sus jinetes, y aun las carnes de todos los malos, libres y siervos, pequeños y grandes, véase Apocalipsis 6:15, 17:12 y 15. Es una enorme matanza. Es la matanza de Armagedón. Recuerde que Armagedón consta de dos elementos, el ataque final del poder anticristiano, la bestia, contra la iglesia, y la victoria de Cristo sobre este ejército inmenso al momento de su segunda venida para el juicio. Juan ve a la bestia, el poder perseguidor personificado en el gobierno mundial y dirigido contra Cristo y su iglesia, y a los reyes de la tierra, y sus ejércitos congregados contra el que monta el caballo blanco y su ejército. Por tanto, el apóstol ve a todo el mundo incrédulo congregado para el ataque final contra la iglesia. Observe, por favor, que no se describe la batalla misma. Esta batalla de Armagedón no es un conflicto prolongado, venciendo ahora con este ejército y después con el otro. No, con el aliento de su boca Cristo, al momento de su segunda venida, vence al enemigo. Con el resplandor de su venida destruye sus enemigos, 2 Tesalonicenses 2:8. De la misma manera aquí en Apocalipsis. Se nos dice solamente que las fuerzas anticristianas están congregadas contra Cristo y su ejército, y que son vencidas. La bestia, Apocalipsis 13:1 al 10, es tomada, y asimismo el falso profeta, es decir, la bestia de la tierra, Apocalipsis 13:11 al 18, el gran engañador, Apocalipsis 13:13 y 14. Estos dos son lanzados vivos dentro de un lago ardiendo con fuego y azufre, Apocalipsis 20:10. Como estos son los líderes de la persecución anticristiana, y de la religión y filosofía anticristiana respectivamente, se dice que son lanzados vivos a la perdición, mas los hombres que les adoran son muertos primeramente, y después lanzados en el lago de fuego y azufre. Esto quiere decir que, en la segunda venida de Cristo, la persecución de Satanás contra la Iglesia, y su poder para engañar en la tierra cesan para siempre. Toda influencia de Satanás, ya sea en el sentido de persecución o de engaño, marchará junto con él al infierno, y nunca jamás aparecerá fuera del infierno. Cristo, el jinete montado en el caballo blanco, triunfa completamente. Tan perfecta es su victoria sobre sus enemigos que, según el simbolismo que empieza en el versículo 17, todas las aves se hartaron de las carnes de los malos, 19:21. Así, en un lenguaje simbólico, se ha descrito de nuevo el día del juicio. Hemos visto el fin de los hombres que llevan la marca de la bestia, Apocalipsis 15 y 16. Hemos contemplado también la caída de Babilonia, Apocalipsis 17. Hemos leído la descripción de la victoria de Cristo sobre la bestia y sobre el falso profeta, Apocalipsis 19:11 al 21. Todos ellos son derrotados. Su derrota no es consumada hasta el día de la venida de Cristo para el juicio. En aquel tiempo todos serán derrotados juntamente, aunque se hayan presentado sus historias bajo diferentes símbolos y en distintos párrafos. Queda un solo enemigo, el líder de todos ellos. Es el dragón, Satanás. En la sección final del Apocalipsis se describe su caída.